Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López, tercer bimestre, quinta unidad. Valoramos nuestra naturaleza que da vida a la vida. Sesión número 1. Monarquías del siglo XVII. Sepre quinto. Historia universal. ¿Cómo están mis estimados alumnos de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud, en compañía de toda la familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer bimestre, quinta unidad. Esperemos de que todo nos vaya súper bien con la bendición de Dios. Recuerden, queridos estudiantes, que el día de hoy tenemos dos frases muy importantes que recordar. La primera frase es la siguiente. Adelante. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Bienvenidos, quinta unidad. Adelante. Hola mis estimados alumnos de secundaria, bienvenidos al tercer bimestre, quinta unidad. El día de hoy vamos a hablar acerca sobre la situación europea en el siglo XVII y vamos a comenzar con las monarquías absolutas del siglo XVII. Las monarquías absolutas fueron el resultado del creciente poder que fueron adquiriendo los reyes a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII. Pues este tipo de régimen, el monarca junto a su corte controlaban todos los ámbitos del gobierno, incluyendo lo relativo a la creación de leyes como la aplicación de la justicia. Para justificar el poder que adquirió el monarca, surgió la teoría del origen divino de los reyes. Esta teoría señalaba que Dios le había dado el poder al rey, por lo que el poder ilimitado de los reyes no podría ser cuestionado. A la vez, el rey, gracias al derecho divino, solo respondía ante Dios de sus actos. Esta teoría fue creada con el objetivo de mantener el orden interno en los países. Vamos a ver la situación como fue en España y en Francia. Pues en España, Carlos V asumió el título de emperador en el año de 1519. Bajo su dominio estuvieron el Sacro Imperio Romano, América, Austria, Borgoña, entre otras. A su muerte, su hijo Felipe II heredó la corona de España y los Países Bajos. El mejor ejemplo de una monarquía absoluta fue lo ocurrido en Francia. El absolutismo en ese país alcanzó su máximo esplendor con los monarcas de la dinastía borbónica, para terminar abruptamente con la Revolución Francesa. En el caso de Inglaterra, es distinto al resto de los estados europeos. En él, los poderes absolutos se dieron principalmente en el rey Enrique VIII y su hija la reina Isabel. Ambos gobernaron durante el siglo XVI, mucho antes del absolutismo en el resto de Europa. Ya para el siglo XVIII había una monarquía que limitaba su poder en el Parlamento, siendo este último el que realmente tenía el poder. Vamos a ver un poco acerca de la situación europea en el siglo XVII. A lo largo del siglo XVII, la situación política económica de Europa sufrió grandes cambios respecto al siglo anterior, entre los que destacan la ruina de la hegemonía española, el auge económico de los Países Bajos y de Inglaterra, el ascenso de Francia al rango de mayor potencia europea. Pero al margen de las cuestiones políticas, otros elementos importantes de la centuria fueron una nueva fase de retroceso demográfico, económico en Europa, que se tradujo en pestes, hambrunas, guerras civiles, conflictos devastadores internacionales, entre los cuales destaca la Guerra de los 30 años. El triunfo de un nuevo sistema comercial que privilegiaba el intercambio de mercaderías de amplia difusión como azúcar, tabaco, tejidos de algodón, en vez del viejo comercio de productos exóticos destinados a un público reducido como sedas, porcelana, esclavos, especias. Los líderes de este enfoque comercial fueron los Países Bajos e Inglaterra.
El triunfo de la ideología absolutista, que consideraba al rey como un sometido a ninguna otra institución o clase social, el sistema alcanzó su más alta expresión en la figura de Luis XIV, el rey Sol de Francia, y tuvo numerosos defensores, tanto eclesiásticos como laicos. El esplendor de la civilización occidental, que durante este siglo descolló en las artes plásticas, las letras, la filosofía, las ciencias naturales, fue la época del barroco, el renacimiento, el empirismo y sobre todo la revolución científica. La situación europea en el siglo XVII. Se produjeron grandes cambios sociales, económicos, políticos. Tenemos el retroceso demográfico y económico debido a ¿qué? A pestes, hambrunas, guerras civiles, conflictos internacionales como la Guerra de los 30 años. También tenemos acá un nuevo sistema comercial que estuvo basado en el intercambio de mercaderías de amplia difusión, como azúcar, tabaco, tejidos de algodón. Destacaron también los Países Bajos e Inglaterra. Tenemos el triunfo de la ideología absolutista, el esplendor de la civilización occidental con el racionalismo, el empirismo y sobre todo la revolución científica. La decadencia española, los Austrias menores. Con el sucesor de Felipe II, se inició en este país el régimen de los válidos, es decir, de ministros que acumulaban en sus manos virtualmente todos los poderes y gobiernan de hecho, mientras que los reyes dejan de dirigir el Estado. Esta situación se prolongó con los últimos Habsburgos españoles, Felipe IV y Carlos II. La preocupación fundamental del duque de Lerma, válido de Felipe III, fue asegurar la paz para el reino, para lo cual firmó un tratado con Inglaterra y una tregua de 12 años con los rebeldes holandeses. Sin embargo, estas prudentes medidas quedan eclipsadas por el decreto de expulsión de los moriscos. El éxodo de cientos de miles de pobladores representó un grave daño para la demografía y la agricultura hispana. Bajo su sucesor, Felipe IV, se reanudó la política imperialista a instancias del conde duque de Olivares, válido del nuevo monarca. Se reinició la guerra contra los holandeses, las tropas hispanas intervinieron directamente en la Guerra de los 30 años, que por entonces ensangrentaba a Alemania, y se declaró la guerra a Francia. Cuando hablamos nosotros de la Guerra de los 30 años, es uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna por varias razones, porque de ella resultó la libertad religiosa para varios estados, porque en su transcurso surgieron notables guerreros como Gustavo Adolfo, entre otros, porque aseguró el predominio de Francia sobre las otras naciones de Europa Central, porque restableció el equilibrio europeo roto a raíz de las victorias de Carlos V. Se entiende por equilibrio europeo el afán de los estados de Oriente y Occidente de Europa para conservar el mismo poderío. Pero ¿cuáles fueron las causas de la Guerra de los 30 años? Tenemos el afán del emperador Fernando II de Alemania por unificar los estados, imponiendo el catolicismo. De orden político también tenemos el deseo del emperador de transformar el imperio alemán, que era electivo, en un imperio hereditario para dejarle la corona a sus hijos. Y por último tenemos la rivalidad entre el emperador y varios príncipes que gobernaban sus estados. Son algunas de las causas de este conflicto de la Guerra de los 30 años. Muy bien, a continuación vamos a ver un corto video. Adelante, por favor. Pero eran las distintas fes cristianas las que pronto entrarían de nuevo en conflicto.
En la Viena católica existían planes para ahogar la reforma. El emperador Fernando II tenía intención de dar marcha atrás y derrotar a los protestantes dentro de su imperio. Católico devoto, quería restaurar la unidad de la Iglesia. Pero dentro del fragmentado Sacro Imperio Romano Germánico, los protestantes se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta. El año 1618 marcó el comienzo de la última y más cruenta guerra confesional entre las potencias cristianas. Durante 30 años, el centro de Europa se transformó en un campo de batalla. Fue una guerra por motivos de fe, de poder y por el control del continente. A veces las alianzas se fraguaron independientemente de las diferencias religiosas. La Guerra de los 30 años tuvo consecuencias terribles para Europa. Regiones enteras quedaron devastadas y despobladas. La violencia, las enfermedades y la hambruna causaron la muerte de más de un tercio de la población del mundo germanoparlante. Al final no hubo un vencedor, sino muchas víctimas. En nombre de la fe, se había desatado una catástrofe. Finalmente hubo consenso en que la religión nunca debería volver a ser la causa de una guerra entre europeos. El Tratado de Westfalia de 1648 puso fin a las guerras confesionales del mundo cristiano. El precio de la paz fue la escisión definitiva de la Iglesia y la fragmentación territorial del Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, estimados estudiantes, luego de observar este corto video, espero que les haya gustado la clase. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerda, cuidarte como el comandante, no saludándote de mano, cubriéndote la boca al estornudar como Paul, o como Cubo, lavándote bien las manos, o como el popular Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno, utiliza tu mascarilla correctamente, distanciamiento social y sobre todo, tenemos que lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Ya lo sabes, quédate en casa. Gracias, ahora más juntos que nunca.